Frank Sinatra fue mucho más que una voz privilegiada, fue el arquitecto de una leyenda que oscilaba entre los reflectores más brillantes de Hollywood y las sombras más densas del inframundo criminal. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de elegancia, pero también de peligro. Ganador de múltiples premios Grammy y un Oscar por su actuación en De aquí a la eternidad, Sinatra personificó el sueño americano, aunque ese sueño estuviera, en gran medida, financiado y protegido por la mafia. En este recorrido, analizaremos cómo Francis Albert Sinatra logró navegar por las aguas más turbias del siglo XX, utilizando sus conexiones con el crimen organizado para impulsar su carrera, silenciar sus escándalos personales y hasta influir en la política del país más poderoso del mundo. El origen de un carácter indomable. Todo comenzó en Hoboken, Nueva Jersey. Frank nació el 12 de diciembre de 1915, en un entorno donde la ley era a menudo una sugerencia y la supervivencia una obligación. Sus padres, inmigrantes italianos, fueron figuras determinantes en la forja de su personalidad bipolar y explosiva. Su madre, Natalie Dolly Garavante, era una mujer de una energía desbordante y una moral compleja, era portavoz del Partido Demócrata local, pero también practicaba abortos clandestinos, una actividad que la llevó a prisión en varias ocasiones. Según biógrafos como James Kaplan, Dolly amaba a su hijo con la misma intensidad con la que lo golpeaba, se dice que en sus ataques de ira llegó a usar incluso un bate para disciplinarlo. Por otro lado, su padre, Antonino Martino, conocido como Marty Sinatra, era un boxeador a tiempo parcial y bombero que, durante los años de la prohibición, mantuvo abierta una taberna gracias a sus nexos con funcionarios corruptos. Frank creció prácticamente solo, rodeado por el ambiente de las apuestas y la venta ilegal de alcohol. En esas calles aprendió que para ser respetado había que ser duro. Antes de ser la voz, Frank fue un pandillero juvenil con un historial de altercados policiales, un joven fanfarrón que prefería los callejones a los libros de estudio. Aunque trabajó brevemente como camionero y cronista deportivo, el destino de Sinatra estaba en los escenarios. Pero para llegar a la cima, el talento no bastaba, en la Nueva Jersey de los años 30, se necesitaba el visto bueno de quienes realmente controlaban los hilos. La orquesta de Tommy Dorsey y el contrato de sangre. El despegue formal de su carrera ocurrió en 1940, cuando se unió a la prestigiosa orquesta de Tommy Dorsey. Fue aquí donde Sinatra se convirtió en un fenómeno de masas, provocando histeria colectiva entre las jóvenes de la época. Sin embargo, su éxito vino acompañado de un contrato draconiano que lo ataba a Dorsey de por vida, exigiéndole un porcentaje altísimo de sus ganancias futuras. Cuando Sinatra decidió lanzarse como solista, Dorsey se negó a liberarlo. Es aquí donde la realidad supera a la ficción y donde nace la inspiración para la famosa escena de la oferta que no podrá rechazar en El Padrino. Se cuenta que Willie Moratti, un poderoso jefe de la mafia de Nueva Jersey y amigo cercano de la familia Sinatra, intervino personalmente. Moretti visitó a Dorsey y, según los rumores más persistentes, le puso una pistola en la boca para convencerlo de vender el contrato de Sinatra por la suma simbólica de $1. A partir de ahí, Sinatra quedó en deuda permanente con la organización. El precio de su libertad como artista fue una lealtad inquebrantable hacia figuras como Moretti, a quien Frank le pagó cantando en eventos familiares y defendiéndolo públicamente, incluso llegando a golpear a periodistas que se atrevían a cuestionar al gángster. Los hermanos Fichetti y el puente hacia Chicago. A medida que su fama crecía, Sinatra expandía su círculo de amistades peligrosas. Se hizo íntimo de los hermanos Fichetti, Charles, Rocco y Joseph, quienes eran piezas clave del crimen organizado en Chicago y Miami. Joseph Fichetti, en particular, se convirtió en una especie de agente en la sombra para Frank. En los años 50, cuando la carrera del cantante sufrió un declive debido a sus escándalos amorosos con Ava Gardner y su imagen de amigo de mafiosos, fueron los Fichetti quienes le consiguieron contratos en hoteles exclusivos de Miami como el Fontainebleau, rescatándolo del olvido financiero. Estas conexiones no pasaron desapercibidas para el FBI. Las investigaciones revelaron que Sinatra recibía pagos en joyas de altísimo valor por sus presentaciones en lugares controlados por la mafia, una táctica común para evadir impuestos y lavar dinero. Frank siempre negó ser un gángster,
pero prestó su nombre para que los Fichetti establecieran concesionarios de autos y grabó comerciales gratuitos para sus negocios legítimos, sirviendo como la cara amable de una maquinaria criminal. La cumbre de La Habana, el encuentro con Lucky Luciano. Uno de los episodios más oscuros y documentados de su vida ocurrió en diciembre de 1946. Frank viajó a Cuba, oficialmente para dar un concierto, pero en realidad fue el invitado de honor en la Conferencia de La Habana, la reunión más importante de líderes de la mafia en la historia. Allí se encontraban las mentes maestras del crimen, incluyendo a Charles Lucky Luciano, quien había sido extraditado a Italia pero regresó clandestinamente a la isla. Sinatra no solo cantó para ellos en el Hotel Nacional de Cuba, según informes del FBI, actuó como mensajero de lujo. En un segundo viaje en 1947, las autoridades detectaron que Sinatra transportaba un maletín con $2 millones en efectivo, destinados a financiar los nuevos negocios de Luciano. Frank logró salir bien librado del incidente alegando que era solo un viaje de placer, su reputación quedó marcada para siempre como el embajador de la Cosa Nostra. Frank Costello y el Oscar negociado. Tras la deportación de Luciano, Frank Costello tomó las riendas de muchos negocios en Nueva York y Las Vegas. Sinatra y Costello compartían una pasión, el boxeo. Se les veía juntos frecuentemente en el Madison Square Garden. Pero su relación iba más allá de los deportes. En 1953, Sinatra estaba desesperado por obtener el papel de Angelo Maggio en la película De aquí a la eternidad. Se dice que los estudios Columbia Pictures, dirigidos por Harry Cohn, no querían contratarlo. Sin embargo, Costello y otros líderes mafiosos habrían ejercido una presión insoportable sobre Cohn para que Sinatra obtuviera el papel. Frank no solo consiguió el trabajo, sino que ganó el Oscar al mejor actor de reparto, reviviendo su carrera de forma milagrosa. Una vez más, la mano invisible de la mafia parecía estar detrás de sus mayores logros. El pacto con Sam Giancana y la traición de los Kennedy. Quizás el vínculo más peligroso y trascendental de Sinatra fue con Sam Momo Giancana, el jefe de la mafia de Chicago. Giancana no solo era un amigo cercano que visitaba a Frank en sus hoteles de Las Vegas, era un socio estratégico. En 1960, Sinatra sirvió de puente entre Giancana y la campaña presidencial de John F. Kennedy. El plan era simple. La mafia utilizaría su influencia en los sindicatos para asegurar votos clave para Kennedy en estados como Illinois, a cambio de que la nueva administración bajara la presión judicial sobre el crimen organizado. Frank cumplió su parte, pero una vez en la Casa Blanca, los Kennedy, especialmente Robert Kennedy como fiscal general, iniciaron una guerra sin cuartel contra la mafia. Giancana se sintió traicionado y Sinatra quedó atrapado en medio de dos fuegos. Esta tensión culminó en 1963, cuando a Frank se le retiró su licencia para operar casinos en Nevada por haber alojado a Giancana en su establecimiento. Fue un golpe devastador para su ego y su bolsillo, marcando el inicio de un distanciamiento público con sus antiguos socios, aunque en privado los vínculos nunca se rompieron del todo. El ocaso bajo la sombra de Gambino. Incluso en su madurez, Sinatra no pudo alejarse del bajo mundo. En la década de los 70, se le vinculó con Carlo Gambino, el jefe de la familia criminal más poderosa de Nueva York. Sinatra invirtió en negocios teatrales y centros de convenciones donde el nombre de Gambino aparecía en las sombras. A pesar de las intervenciones telefónicas y las investigaciones federales, nunca se pudo demostrar que Sinatra participara en actividades ilícitas directas como estafas o extorsiones. Él siempre supo mantenerse en el límite, era el amigo, el confidente, la fachada brillante, pero nunca el ejecutor. Un legado entre el cielo y el infierno. Frank Sinatra murió en mayo de 1998, dejando tras de sí un archivo del FBI con más de 1.275 documentos que detallan cada paso en falso y cada cena compartida con los enemigos públicos número uno de Estados Unidos. A pesar de esto, su música sigue siendo la banda sonora de millones de vidas. Éxitos como My Way y New York resuenan con una fuerza que parece ignorar las manchas de su pasado. Sinatra fue un hombre de contrastes, un filántropo generoso, un artista perfeccionista, un amante volátil y un aliado fiel de hombres despiadados. Vivió bajo sus propias reglas, navegando en un mundo donde la línea entre el arte y el crimen era casi invisible.
Al final, como él mismo pregonaba en sus canciones, lo hizo a su manera, aunque ese camino estuviera pavimentado por las conexiones más peligrosas del siglo XX. Si este análisis sobre las sombras de la voz te resultó fascinante, no olvides darle me gusta al video y compartirlo con quienes disfrutan de las historias reales detrás de los íconos. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Sinatra habría llegado igual de lejos sin la ayuda de la mafia? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones históricas y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo.